Amén. Vamos a dar inicio al culto el día de hoy. Extendemos el cordial saludo a las personas que nos miran a través de nuestras redes sociales, del canal de YouTube. Les invitamos y les animamos a seguir instruyéndose con la palabra de Dios, palabra de verdad, para que seamos libres. Así también le hacemos la cordial invitación a nuestra casa de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios sigue moviéndose con poder y gloria, sanando al enfermo, libertando al cautivo, transformando vidas. La palabra dice que todo aquel que se acerca a Dios, Dios se acercará a él. El Espíritu Santo de Dios sigue obrando con poder. El día de hoy vamos a ir a escudriñar la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 15. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece consejo es sabio. Tremendo. Hoy la palabra de Dios la vamos a titular sabio o necio. La Biblia nos describe que podemos llevar dos estilos de vida, uno como sabio y otro como necio. Otra versión dice como tercos. Ahora, ¿qué habrá de lo espiritual sobre estas palabras? ¿Qué trae a mi vida? ¿Qué produzco? ¿Qué genero? ¿Cómo voy a vivir si vivo de una manera o vivo de la otra? Pues precisamente hoy Dios nos trae esta palabra de verdad para que usted y yo seamos edificados con conocimiento, para que aquel versículo que siempre lo replicaré y constantemente lo estoy mencionando, que dice la palabra: el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, y que cuando conocemos la verdad nos hará libres. Hermanos y hermanas, nosotros debemos comprender que no basta solo con oír la palabra, que no basta solo con ir y sentarnos en una iglesia, que no basta solo decir con que oramos, no basta solo con pensar que estamos en la voluntad de Dios. Tenemos que acoger el consejo que habla la palabra de Dios sobre nuestras vidas, para que todo lo que produzcamos y traigamos a nuestras vidas sea lo bueno, sea de parte de Dios, sean tiempos de paz y de refrigerio. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Ahora, vamos a empezar por la parte bonita. ¿Qué es ser un sabio? Dice que sabio es aquel que escucha consejo. ¿Pero qué es consejo? ¿Usted se ha preguntado qué es consejo? Consejo se define como instruirte, darte conocimiento para que lo que hagas, piensas, decidas, sea de bien para ti. Consejo es instruirte, darte conocimiento para que lo que tú traigas a tu vida sea bueno. ¿O acaso la Biblia dice que Dios tiene planes de mal para ti? ¿O acaso la Biblia nos enseña que Dios quiere que roben, maten y destruyan sobre tu vida? La palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para aquellos que aman a Dios. Ahora, tremendo. Consejo es conocimiento, instrucción, conocimiento para que todo lo que tú hagas te vaya bien. La Biblia nos habla en muchos pasajes bíblicos que Dios nos da consejos, nos da mandamientos, nos instruye, nos revela su voluntad para que nos vaya bien. Ahora, mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. ¿Usted cree que es suficiente para un cristiano solo oír consejo y no hacerlo? ¿Usted piensa, hermana, hermano, que solo hay que oír la palabra y nunca obedecerla? ¿Usted cree, hermano, hermana, los que nos miran por a través del canal de YouTube, usted piensa que basta con oír mucha palabra, mucha prédica, mucha alabanza, pero vivir contrario al consejo de Dios? Puede. Yo siempre digo, usted y yo podemos hacer todo, pero lo que debemos meditar es que si eso nos conviene. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Jehová Padre hablando:
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tremendo. Y mire lo que dice el 20. Amando ¿a quién? A Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué consejo Dios da a la nación de Israel? Dice muy claramente en Deuteronomio 30:19. Primero, mire lo que dice Dios: pongo por testigos contra ustedes, es decir, que va a haber alguien que algún día va a testificar y va a decir, es verdad, Dios, el pastor, ese hermano, esa hermana, ese padre, esa madre, te habló de la voluntad de Dios. Tremendo. Y mire lo que dice la palabra, que Dios pone de cierto de testigos al cielo y a la tierra. Porque aún en el día del juicio, si la tierra y el cielo tiene que dar testimonio de algo que Dios hizo para guardarte, cuidarte y salvarte, y tú no lo acogiste, aún la tierra va a hablar. Aún el cielo va a hablar de que Dios buscó 500, 1900, 800 billones de veces en tratar de darte consejo. Tremendo. Y mire lo que dice: que he puesto delante de ti la vida y la muerte. Dios no obliga a nadie a seguir y escoger la vida. Y Dios no te obliga a que tú andes por camino de muerte. Dios dice que tiene testigos que en algún momento van a decir que Dios nos puso vida y muerte delante de nuestro camino, de nuestra decisión, que Dios nos instruyó que hay bendición y maldición. Y mire lo que dice: consejo de Dios, pues escoge la bendición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Dios te aconseja, hermano, hermana, pero no te obliga. Consejos de instruirte, darte conocimiento de lo que es bueno y malo, de lo que puedes hacer y no puedes hacer, pero tú decides, hermano, hermana. Entonces mira, si aún Dios te instruye, te da consejo, Dios no está atrás como una vara, por ahí no, para acá, para allá, deja, suelta, obedece. Dios te da el consejo. Y como un gran Dios, un gran Señor, Él espera que tú seas sabio y acojas el consejo. Y mira Dios lo que te dice en su amor y en su misericordia y en sus planes de bien. Escoge pues. No dice te obligo, te condiciono, te lanzaré un rayo si tú no sigues la vida. Escoge pues. Es decir, amado mío, amada mía en Cristo, sigue y escoge la vida de Dios. Porque ¿quién es la vida? ¿Quién es el camino y la verdad? Cristo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tremendo. Entonces cuando usted coge el consejo, lo que usted hace en obediencia a Dios, no solo beneficia a usted, sino a su familia. Amén, amén. Aunque estén como cabras en el mundo, van a ser beneficiados en algún día porque usted escogió el consejo de Dios. Amén. Pero así también, si usted escoge neciamente, usted y su descendencia va a cosechar esa mala decisión. ¿Se da cuenta cuando yo digo el cristianismo no es un juego, hermanos y hermanas? O las cosas son o no son, porque la Biblia te habla de luz o tinieblas, de verdad o mentira, de santidad o falta de santidad, de la voluntad de Dios o estar fuera de la voluntad de Dios. No hay más.
Yo creo que todos queremos que la bendición de Dios venga a nuestras vidas y a nuestras familias. Acoge pues el consejo de Dios. Por eso decía Proverbios 12:15, que decía que el sabio escucha el consejo. Ahora mire, versículo 20: amando a Jehová tu Dios. ¿Qué consejo te da Dios? Que ames más a tu familia que a Dios, que ames más tus objetos materiales más que a Dios, que ames más tu tiempo de deleite, de carnalidad, de mundanalidad que a Dios, que ames más una relación que a Dios, que ames más tus trabajos, tus vicios, tus placeres, tu dinero que a Dios. No, ¿qué dice? Amando a Jehová tu Dios. Y la palabra dice: ay, es que yo le amo a Dios, ay, mi papito lindo. ¿Y sabe qué dice la Biblia? ¿Cómo filtra quién ama y quién no ama a Dios? Jesucristo dijo: el que me ama a mí, ¿qué dice? Hará, cumplirá, obedecerá la palabra de mi Dios, de mi Padre. Y mira, ya hay promesa. Dice que mi Padre y yo haremos morada en esto. Entonces no es solo de decir, ir a la iglesia y llorar estas lágrimas de cocodrilo y decirle: Señor, yo le amo, ay, que le amo a mi Dios. No. El que me ama obedece y guarda la palabra de mi Padre. Y aquí dice: vive amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz. Es decir, escucha el consejo, pueblo, mujeres, varones, jóvenes, ancianos, niños, adultos. Atienda la voz de Jehová su Dios. Escuche el consejo, que Dios se da maneras de darle consejo, instrucción. Y dice: atiende la voz de Jehová tu Dios. Y mira lo que dice: no solo oigas, cuando tú amas a Jehová tu Dios, no solo vas a atender, no solo vas a oír la voz, sino que vas a seguirle a Dios. ¿Se da cuenta? Mucha gente le ora, lee Biblia y habla de Dios y no le sigue. ¿Usted cree que Dios ve que le está amando? Es que no voy a la iglesia porque sigue. Cuando usted sigue a alguien, ¿dónde se queda? ¿A 10 kilómetros o está junto de alguien que usted está siguiendo? Está cerca. Camina cerca. Se mantiene cerca. Busca estar cerca. Porque mire lo que dice: porque Él es vida para ti. Yo aquí podría dejar la prédica, porque dice la palabra que el que dice viendo no ve y oyendo no oye. El consejo de Dios dice: escoge pues la vida, no escojas la maldición, no escojas la muerte. Dice: para que vivas bien tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti, prolongación de tus días. Tremendo. ¿Usted cree que es normal que un jovencito de 15, 20, 30 años muera aplastado por un carro? ¿Usted cree que es el plan de Dios o es bendición de Dios que una persona muera con una enfermedad grave a una corta edad? Imagínese, hermano. Mira lo que dice: porque Él es prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres. Pero si usted entiende esto, dice que esa bendición, ese bien, esa bendición no va a llegar si tú no obedeces a Dios, el consejo de Dios. Y que si tú no traes la bendición de Dios, no sigues la vida, ¿qué vas a traer a tu vida? Muerte y maldición. Pastor estricto, es que el pastor... No, hermanos, no te puedo engañar. Si aquí escrito está y te estoy leyendo, ¿qué tienes que hacer? Escuchar el consejo. Tremendo. El sabio escucha el consejo, escoge la vida, vive amando a Dios, atendiendo su voz y siguiéndole, porque eso te va a traer vida. Hay mucha gente, hermano, hermana, que ora mucho, lee Biblia, se lanza al piso, dice que oye a Dios, pero está en su voluntad, lejos de Dios.
Lejos de Dios, no ama a Dios, aunque le dice que ama a Dios. Mire, ¿qué dice la palabra? Este pueblo de labios, ¿qué? Pero su qué, ¿de quién está? Lejos de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón apartado de mí está. Porque dice que le ama, pero no hace lo que debería hacer amándole a Dios. No os engañéis, Dios no puede hacer burlas. Tremendo. Amando a Jehová tu Dios. Si tú amas a Dios, escucha el consejo y ponlo por obra. Porque la palabra dice: no solo seas ¿qué? Oidor, sino hacedor de la palabra que es consejo. Tremendo. Yo no sé, hermano, hermana, pero yo cada vez quiero escoger la vida, amar a Jehová, atender su voz y seguirle a Dios. Usted escoge a quién sigue, cómo sigue, cuándo sigue, de qué manera sigue. Si ama o no ama a Dios, si escucha o no ama a Dios, o si escoge la vida o la maldición, la muerte, y lo contrario, hermano, hermana. Tremendo. Ahora, ¿qué más dice la palabra de Dios? Vamos a Salmos 32:8. Salmos 32:8. No sé si alguien me puede buscar en el celular en la versión Nueva Traducción Viviente. Salmos 32:8. Salmos 32:8. Versión Nueva Traducción Viviente. Salmos 32:8. Mientras tanto voy a leer la versión Reina Valera. Salmos 32:8. Mire lo que nos dice. Tema a Jehová toda la tierra. ¿Dónde está este? Santo Señor Dios. Santo Señor Dios. Salmos 32:8. Sí, Salmos 32:8, Nueva Traducción Viviente. Me parece que aquí hay un pequeño detalle. Santo Señor Dios. Salmos. Salmos 32:8, versión Nueva Traducción Viviente. Salmos 32:8. Ah, ya, sí, yo era el que estaba mirando chueco. Salmos 32:8. ¿Qué nos dice la palabra, por favor? Ayúdenme leyendo con voz de trueno. Salmo 32:8 NBI. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Amén. Mire lo que dice la versión Reina Valera, Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La Nueva Traducción Viviente, Salmos 32:8, nos dice la palabra de Dios. El Señor dice: te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Hermano, hermana, mire lo que dice la palabra de Dios. Que cuando usted escuche el consejo de Dios, ¿Dios qué hace? Le va a guiar por el mejor sendero para su vida. Es decir, todo lo que aquí Dios nos aconseja, te dice no hagas, hazlo, déjalo, suéltalo, búscalo. Es consejo de Dios. Y es el consejo de Dios que nos dice que Él nos va a guiar por el mejor sendero para nuestras vidas. ¿Qué es guianza? ¿Usted sabe qué es guianza? Guianza es dirigirte. Guianza es que te direccione. No, por allí, no, hijo, a la derecha, no, hijo, para atrás, mejor, no, hijo, avanza, no, hijo, detente, mejor, hijo, a la izquierda, hijo, mejor haz esto, hijo, deja de hacer esto, hijo, mejor obedece, hijo, ora más. ¿Qué te está dando Dios?
guianza, dirección. ¿Para qué dice? Para que tú vayas por el mejor sendero de tu vida. Y mira lo que dice la Reina Valera: te enseñaré, es decir, te va a dar guianza en el camino que debes andar. ¿Qué dice la palabra? ¿Que andes en caminos de escarnecedores? No, no es cierto. ¿Qué te está dando? Consejo, guía, dirección. ¿Y qué más dice? Y te aconsejaré. Es que hermano, el consejo no es solo para oírlo, es para practicarlo. ¿Quiere la bendición, la bonanza? ¿Quiere que su lamento sea convertido en danza? Obedezca el consejo de Dios. Consejo es igual a obediencia. Tremendo. Entonces, ¿qué quiere? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nos quiere guiar por el mejor sendero para nuestra vida. Nos quiere mostrar el camino por el que debemos andar. Nos quiere hacer entender que el consejo de Dios no daña. Que el consejo de Dios, seguir la guía de Dios, te va a traer bendición. Tremendo. Pero cuando ya te dan consejos, ¿sabes qué estás llamado a hacer tú como hombre o mujer de Dios? ¿Qué crees? Aprender del consejo y obedecer. Es mejor y menos doloroso en el 99.9% aprender por consejo que aprender por experiencia. Usted escoge, hermano, hermana, cómo quiere aprender. Ahora, Dios muchas veces ya nos da consejo de cómo ser buenos cristianos, de cómo acceder al poder, de que es mejor hacer su voluntad, de que debemos orar sin cesar, de que debemos poner la fe por obra, de cómo ser buenos hijos, de cómo ser buenos padres, de cómo ser luz en medio de las tinieblas. Dios ya nos da consejo. Pero ¿practicamos el consejo de Dios? Dios ya nos da dirección por allí, no con esas personas, no de esta manera, no, ya nos guía. Pero ¿se ha dado cuenta el cristiano acogido a la moda? ¿Se ha visto cuando usted programa en el celular la dirección? ¿Y qué hace el aplicativo? Calculando. Y cuando ya calcula, por aquí dice: tiempo estimado de viaje por estas calles, 35 minutos. Pero ¿sabe qué es el cristiano cuando ya ve la dirección, la guianza que Dios le da? ¿Se ha visto cuando usted con el carro tiene que ir recto y se va a la derecha? ¿Qué hace el aplicativo? Recalculando, recalculando, recalculando. Al cristiano, oyendo el consejo, la palabra y la voluntad de Dios, le gusta vivir recalculando. Y se ha dado cuenta cuando usted no sigue bien la instrucción de ese aplicativo denominado GPS, ¿dónde termina? Donde no quería. Donde no hay camino, termina perdido. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Cuando usted no sabe seguir bien la dirección, la instrucción, y usted no conoce lo que Dios le manda hacer, va a terminar extraviado. Yo puedo dar testimonio en alguna vez que nos fuimos a un viaje a Ibarra. Ingresamos una dirección, pensando que esa era la correcta. ¿Y sabe dónde terminamos? En medio de una montaña, donde ya no había camino, y por poco con el vehículo casi no nos pudimos ni dar la vuelta porque era tan estrecho el camino. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos las cosas mal. Y muchas veces nos dejamos guiar mal por personas que tienen coordenadas extraviadas en el mundo. Dios no quiere que termines así. Si ya Dios te direcciona y te guía, escucha el consejo y ponlo por obra. Porque vas a terminar extraviado. Si en lo natural te evidencia que te puedes extraviar, ¿cuánto más en lo espiritual? Y tu vida va a terminar extraviada del propósito de Dios. Y yo les pregunto, hermano, hermana, y a las personas de YouTube, ¿usted cree que Dios quiere que usted termine extraviada del propósito? Extraviada de llegar al cielo, bajo ningún concepto. Pero sea sabio y sabia y escuche, acoja, practique el consejo de Dios. El consejo nunca es obligación. El consejo es una opción. Tremendo. Cuando Dios te aconseja, Dios ha hecho su parte. ¿Y a quién cree que le toca la otra parte? A mí. Diga.
Dios hace su parte cuando te da consejo. ¿Y a quién le corresponde la otra parte? Diga, a mí. Eso, amén. Dios me aconseja, hace su parte, y la otra parte, ¿a quién le toca? A mí, amén, diga. Y cuando yo le pregunte eso, usted dirá siempre fuerte, a mí, porque quiero que quede marcado en su corazón. Amén. Mire, Dios hace su parte, Dios te aconseja, Dios te da opciones, pero no te obliga. La otra parte te toca a ti, me toca a mí. Y hay gente que vive orando sin escuchar el consejo de Dios, ni la palabra de Dios, ni la consejería que se le da, y está esperando que Dios haga todo cuando no sigue el consejo de Dios. No, Dios hace su parte y la otra parte me toca a mí. No hay otro más. Tremendo. La fe puesta por obra. Mire lo que dice Mateo 7:24. Vamos avanzando. Mateo 7:24. Vamos a salir gorditos de la palabra de Dios. Mateo 7, versículo 24. Miren lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, es decir, sabio, que edificó su casa sobre la roca. El que es sabio y escoge su parte, cuando Dios te aconseja, hace su parte. Y cuando ya Dios dio consejo, ¿a quién le toca la otra parte? A mí. Eso. ¿Qué dice Dios? Que el que escuchó la palabra y las hace es un hombre sabio, prudente, que edifica su presente, su futuro, su vida, su salud, su economía, su relación sentimental, familiar, sobre la roca. El que escucha consejo y lo hace. Y mira lo que dice la palabra en el versículo 25. Que descendió la lluvia, vino los ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Por qué cree que el cristiano, después de que Dios les echó fuera el demonio del alcoholismo, está más perdido y empedernido? Porque oyó la palabra y no la aplicó. Es que Dios no me pudo liberar. No, la administración, tú sentiste que se te fueron los demonios y no es Dios. Mateo 12, versículo 43 y 45 dice que cuando el demonio se va, dice, regresaría a mi casa de donde salí, que encuentra la casa vacía. ¿Y qué dice el demonio? Va y toma 7 peores que él, y el estado posterior de esta persona es peor que el inicial. Porque el pueblo escucha consejo, el pastor se seca la garganta instruyéndote, aconsejándote, Dios te da maneras de hablarte, pero no. Tremendo. Y dice que el cristiano que escucha consejo no va a caer. Y que nada de lo que el cristiano haga escuchando el consejo de Dios y está fundamentado sobre la roca va a ser destruido. Pero el cristiano se va a la iglesia, el cristiano está más endemoniado, el cristiano está más depresivo, está más atado al tabaco, al alcohol, a la pornografía, a su idolatría, a su materialismo, al dinero, a vírgenes, a santos, a un hombre. ¿Por qué? A una mujer, ¿por qué? Porque escucha la palabra y no la hace, no es sabio. ¿Cómo está viviendo? Necio, terco. Pero cuando usted escucha la palabra de Dios y la hace, usted va a estar fuerte. Está asegurando su presente y su futuro. Y no solo eso, está asegurando la eternidad. Amén. Hermano, hermana, yo no sé cómo usted quiere vivir de aquí en adelante. Pero si usted, en vez de decir, Jehová ha cambiado mi lamento en baile, en danza, me ha ceñido todo de alegría, usted vive llorar y llorar, llorar y llorar. No es Dios. No está siendo sabio. Si usted quiere la garantía de que sus estudios, su carrera profesional, su economía, su familia y su descendencia están dentro del control de Dios, edifique sobre la roca. Haga conforme el consejo de Dios. Tremendo. Ahora, ¿cuál es una parte de la bendición de la obediencia, hermano, hermana? Escuchar el consejo. La obediencia al consejo trae bendición. Pero ¿sabe qué más trae bendición? Al consejo de Dios. Cuando tú eres obediente, ¿sabes en qué te conviertes? En un siervo fiel. Mateo 25, versículo 23. Ahí mismo. Mateo 25, versículo 23.
Mire lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué? El Señor le dijo, buen siervo, ¿y qué? Y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo, entra en la paz, entra en el descanso de tu Señor, dice otra versión. Mateo 25, 23. Cuando tú escuchas el consejo y lo practicas, eres obediente. Y cuando eres obediente constantemente, te conviertes en fiel a Dios. Y cuando tú eres fiel a Dios, Dios te halla como ¿qué? Como siervo. Dios no puede ver como siervo a nadie que ni le obedece ni le es fiel a Dios. No eres siervo. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Que cuando tú escuchas el consejo, eres obediente, vas a ser fiel y eres un siervo. Y mire lo que dice Dios. Sobre poco me has sido fiel. Sobre mucho te voy a poner. Hoy que no tiene, ¿qué le puedo decir? Si hoy tiene pocos recursos y no tiene tiempo para Dios, ¿cree que va a ser posicionado en lo mucho? Si hoy ¿qué le puedo decir? Tiene pocos bienes materiales. ¿Usted cree que Dios le va a poner sobre muchos a administrar algo si no administra ni su vida ni su tiempo? Si hoy que tiene pocos compromisos no es fiel a Dios, ¿usted cree que Dios le va a poner a liderar iglesias? Si hoy que Dios te ha dado un don, una unción, algo para que des fruto, no lo has cuidado, no lo has sido fiel, ¿tú crees que Dios te va a poner en lo mucho? Más dones, más unción, más poder, más autoridad. Imposible. Pero Dios te dice que cuando tú escuchas el consejo, eres obediente y le eres fiel a Dios desde lo poco, Dios te va a poner sobre lo mucho. Y por eso dice la palabra que al que lleva fruto, Dios lo va a limpiar más para que lleve más fruto. Y a mayor nivel de unción y de autoridad también va a venir mayor nivel de añadidura. Mire, hermano, hermana, si desde lo poco no le somos fieles a Dios con el tiempo, con la consagración, con el ministerio, con el orar, con el obedecer, con el vivir en santidad a Dios, y nos aferramos a lo que pensamos que es mucho para nuestras vidas, te vas a quedar estancado allí. Porque Dios dice, prefiere un caramelo a la fábrica que produce caramelos. Porque prefiere 5 centavos a 50 millones que te voy a dar para la obra. Porque si en lo poco abrazamos y nos quedamos en lo poco, Dios te aconsejó, pero Dios miró que tu obra fue sobre lo poco y no te dejaste guiar con el consejo hacia lo mucho. Por eso hay que ser sensibles al consejo de Dios. Hay que ser obediente y hay que ser fiel. Nunca se dejen engolosinar por el diablo como un chupete, porque sabe el diablo que Dios le va a poner sobre la fábrica que produce chupetes. Y lo manejo así para que sea comprensible, porque si ya no me entiende, hermano, hermana, que el chupete le dure toda la vida. Hermanos y hermanas, cuando tú sigues el consejo de Dios, le eres fiel a Dios. Y la fidelidad es constancia. Si Dios te ha encomendado no por menospreciar, sino por denotar cantidad. Si usted le ha dado hasta el momento un don y usted no lo ha cuidado, ¿cómo Dios le va a poder dar mucho? Dios no puede confiar algo a alguien que ni lo poco cuidó. Hermanos y hermanas, Dios no puede bendecir a gente que no escuche el consejo.
que no son fieles a Dios y que no vivimos en la palabra que dijo Cristo Jesús, no lo dijo el pastor. Mas primero busca el reino de Dios y su justicia, y la añadidura va a venir a ti. Escucha consejo, pero obedece y séle fiel a Dios. Tremendo. Yo no sé cuántos queremos vivir sobre la roca. ¿Cuántos queremos ser posicionados sobre los muchos? Entonces, si Dios le da el consejo, hizo su parte, ¿a quién le toca la otra? A mí. Amén. Tremendo. Ahora, pero dice que el sabio escuche el consejo. Pero ¿qué decía? Proverbios 12:15. ¿Quién me lee rapidito el otro? Proverbios 12:15. Proverbios 12:15 decía que el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Se da cuenta? Entonces no ha sido solo de escuchar el consejo que hay que hacer, obedecer. Pero también la Biblia dice que el necio, el camino, es decir, lo que hace, lo que piensa, cómo actúa, cómo habla, dice el necio, el camino del necio es derecho en su propia opinión. No es que yo sé que estoy bien, no es que yo estoy orando pero aunque hago lo contrario de Dios, no es que yo sé la Biblia pero vivo desobedeciendo a Dios, es que yo digo que amo a Dios pero no tengo tiempo para Dios, es que yo pienso que si sigo así Dios me va a bendecir, es que yo aunque como oro pero estoy en desobediencia, Dios me ha de guardar. El camino del necio es derecho, es decir, está bien, está correcto a su propia opinión. Hermano, hermana, el sabio escucha el consejo y lo obedece, pero el necio está obstinado. Y mire qué es lo peor, obstinado en tratar de demostrar que lo que él dice, piensa, hace, aún en contra de la palabra, de la voluntad de Dios, y peor aún si ya Dios me habló en el Espíritu, estoy obstinado en querer demostrar que eso es de Dios y que está correcto. Hermano, hermana, yo le aconsejo así, en el amor a Cristo y por las buenitas, no se ponga a pelear contra Dios. Porque ¿qué dice la palabra? Que Jehová es Jehová ¿de qué? A ver, más duro, Jehová es Jehová ¿qué? De los ejércitos. Y si Él es Jehová de los ejércitos, Él es especialista en ganar batallas. Y si usted está de terquito de darle la mulita al trigo, Él es Jehová de los ejércitos. Y Él no pierde una sola batalla. Amén. De abuelitas le digo, hermano. Porque mientras preparaba esta palabra, Dios me mostraba que Él ya tiene listas ciertas ballenas para ciertas personas. Y no solo para los de esta iglesia, para todos los que a donde usted esté, en el continente que esté, y si usted sabe que alguien Dios ya le ha hablado y le ha instruido y no hace caso, comparta esta palabra. Dios ya tiene calentando motores en turbo a las ballenas, porque Jehová es Jehová de los ejércitos y Él no pierde ninguna batalla. Y el llamado puede vivir y perderse en el mundo, pero el escogido y el ungido no. Para los ungidos, en el cual Dios ya nos puso ADN del Padre y del Espíritu y accedimos a lo grande y oculto, no es opción, hermano y hermana, rechazar el llamado. Perdón, no es opción. Los llamados pueden irse, corrijo, pero los ungidos no, los escogidos no van a poder. Y yo no sé cuántas batallas quieren librar, pero yo en amor a Cristo le digo, obedezca el consejo. Porque dice que el camino del necio está correcto, está bien, es derecho en su propia opinión. Hermano, hermana, yo le puedo dar testimonio que viví como cabra montesca jugando en los despeñaderos. Y le corría en cierta manera una palabra que Dios en un encuentro me dio hacia 2
2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Hace casi 18 años. En el que Dios me dijo: deja tu casa y tu parentela a la tierra que yo te conduciré y allí te bendeciré grandemente. Pero ya no, ni dejé mi familia, ni dejé mis vicios, ni dejé nada. Seguí en el mundo como cabra montesca. ¿Y quién cree que ganó esa batalla? Y aquí estoy para honra y gloria suya. Así que no se meta a batallar con Dios, porque Él no pierde batalla. Y mira, hermano, hermana, a veces la gente piensa que los procesos, las batallas que llegan a nuestra vida es porque, Dios nos está castigando. No necesariamente. ¿Quién es el que roba, mata y destruye? Satanás. ¿Quién es el que tiene planes de bien y no de mal? ¿Quién es el que vino a darte vida y vida en abundancia? ¿Quién es el que quiere que escojas la vida y la bendición? Es Dios. Pero hermano, hermana, cuando nuestra vida venga a matar, a robar y a destruirnos y a zarandearnos como a trigo, y a usted discierna quién está obrando. Y si no se ha dado cuenta, el diablo trabaja para Dios. A él le toca la parte sucia. Y Dios usa de lo malo para lo bueno. Así que hermano, hermana, yo de abuelitas le digo, siga el consejo de Dios. No se me desvíe ni a derecha ni a izquierda. Porque aunque usted piense y justifique y se niegue a creer que lo que Dios le ha dicho está bien, dice el necio, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Su opinión no es la verdad de la palabra de Dios. Su opinión y su pensamiento lejos de la palabra de Dios no es la verdad que habla aquí. ¿Y qué dice esta Santa Biblia? Cielo y tierra va a pasar, pero esta palabra no va a pasar. Hermano y hermana, sigue el consejo. Dios, antes de soltar la artillería pesada, te aconseja. Antes de soltarle, ¿se has dado cuenta? Cuando hay un problema o algo y dice, verá, le suelta al perro, ¿no es cierto? Antes de Dios soltarle a Firulais para que te persiga, te está aconsejando. Tremendo. Ahora, es tremendo. Dios nos habla y Dios nos instruye, pero no nos obliga. Mire lo que dice 1 Corintios 20:23. ¿Quién me ayuda en traducción lenguaje actual? 1 Corintios 20:23. Vamos rapidín. 1 Corintios 20:23, traducción lenguaje actual. Tremenda la palabra de Dios. Yo no sé, mi hermano y hermana, pero hasta aquí a mí cada vez me da más ganas de vivir en el consejo de Dios. 1 Corintios 20:23. Tremenda la palabra. ¿A cuántos Dios nos está hablando hoy? ¿Cuántos vamos a seguir en la palabra, en la voluntad de Dios? 1 Corintios. Sí, hay algo, un detalle aquí. Santo Señor Dios. A ver, permítame un segundito. Santo Señor. 1 Corintios. A ver, déjeme ver. Vamos a ir al libro de 1 Corintios 10:23. Yo no sé por qué tengo múltiplos de 10 en 10. 1 Corintios 10:23. Yo no sé, pero alguna fijación, en verdad tengo 20, tengo 30 y de 10 en 10, no sé por qué. ¿Qué Papá Dios algo nos va a decir en la oración? 1 Corintios 10:23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Quién ya está allí en la versión? Traducción lenguaje actual. 1 Corintios 10:23. Amén. A ver, ¿quién me ayuda leyendo en traducción lenguaje actual? A ver, mi hermanita. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene, ni todo fortalece la vida cristiana. Amén. Y escogí 1 Corintios 10:23, traducción lenguaje actual, porque así o más claro. ¿Qué dice sobre los necios, sobre los que piensan que sus caminos están derechos en su propia opinión? Dice 1 Corintios 10:23, traducción lenguaje actual. Algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Sí, usted es libre, hermano, nadie le va a detener. Ni el pastor, ni su mamá, ni su papá,
ni su novio, de su novia, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. Cuando usted quiere torcerse, se tuerce. Si usted quiere pecar, peca solo acompañado. Pero esto es lo que mira Dios en las iglesias. Oran, pero dicen, yo soy libre de hacer lo que yo quiero. Voy a la iglesia, pero sigo pensando que al salir de la iglesia yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Y cuando Dios da consejo, Él hace su parte. Y cuando Él ya hizo su parte, la otra, ¿quién le toca? A mí. Dios dice, la palabra dice, algunos de ustedes dicen, yo soy libre de hacer lo que quiera. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Claro que sí. Tú puedes hacer todo con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu vida, con tu salud, con la manera de caminar, con quién te llevas, a dónde vas, si vas a fiestas, no vas a fiestas, si oras o si no oras, si buscas o no buscas a Dios. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro que sí. Claro que sí, por supuesto que sí. Es por eso que yo no tengo el modelo del pastor perseguidor o de inquisidor. ¿Qué hace? ¿Por qué chatea? ¿Dónde mira? ¿Por qué busca? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene a la oración? ¿Por qué no se congrega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, hermano. El entendido, el sabio, escucha el consejo y lo hace. Y si Dios no está atrás, peor el pastor. Si Dios, siendo omnisciente y omnipresente, no nos está obligando a nada, peor el pastor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Sí, eres libre, muy libre, tienes libre albedrío. Tú eres libre de no ir a la iglesia. Tú eres libre de no orar. Tú eres libre de no vivir en santidad. Tú eres libre de no escoger los caminos de Dios. Tú eres libre de vivir mintiendo. Tú eres libre de vivir en tu voluntad. Tú eres libre y lo puedes hacer. Tú eres libre para vivir mintiendo. Tú eres libre para meterte en una relación en yugo desigual. Tú eres libre para irte a la discoteca. Tú eres libre para irte a fornicar. Tú eres libre en vivir haciendo tu voluntad. Tú eres libre. Pero ¿sabes de lo que no vas a ser libre? De las consecuencias. De lo que nunca te vas a poder librar es de las consecuencias, hermano, hermana. Por eso Dios te dice, aprende de consejo, no por experiencia de necio. Y mire, hermanos, yo llego hasta un punto en que aconsejo, instruyo, exhorto, redarguyo, ejemplifico, doy testimonio, oro, intercedo, ministro y libero, para honra y gloria de Dios. Pero si el necio sigue pensando que está correcto en sus caminos, yo hasta allí llego y le paso a gerencia la carpeta y el expediente que él trate. Porque aquí dice la palabra que la gente puede vivir diciendo yo soy libre de hacer lo que yo quiera, como yo quiera, cuando yo quiera, de la manera que yo quiera. Usted puede ser. Pero dice que no todo lo que uno quiere te conviene. Y que ni todo fortalece tu vida cristiana. El pastor, en el amor a Cristo, aun viéndole las malas caras, le instruye, le aconseja, le redarguye, le invierte tiempo. Pero cuando allá no mismo, como digo, yo paso el expediente a gerencia general y él sabrá cómo hacerlo. Porque él es Jehová de los ejércitos, el especialista de que las vasijas quebradas sean polvo y sean barro en manos del alfarero, para que sean vasijas útiles para el propósito, que vivan honrando, glorificando y portando presencia de Dios. Pero ¿qué cree? Que cuando vivimos trizados como vasijas sin utilidad, que Dios te da unción y se te drena por las fisuras que tienes por vivir como necio, que Dios te da dones y se te escapa de tu recipiente interior porque estás fisurado, porque sigues viviendo como necia, de que Dios te ministra, te sana, te libera, te ayuda, te redarguye, te instruye, te habla en el espíritu, te da visión, te dice su propósito, pero como vivimos como vasijas trizadas, se nos escapa todo. ¿Sabe qué, hermano, hermana? Y yo por experiencia propia puedo decir que cuando Dios se determina en hacernos barro en manos del alfarero para darnos un propósito eterno, cuando llegamos a ser barro, duele. Tú puedes ser libre
de hacer lo que tú quieras, pero de lo que no vas a ser libre es del proceso, de la situación difícil, de las lágrimas, del dolor y de los azotes que el diablo te va a dar. De eso no te vas a escapar, hermano. Entonces, cuando usted, hermano, hermana, se ve en tiempo difícil, no cuestione a Dios. Pregúntese si estaba viviendo como sabio o como necio. Y mientras no seamos quebrados, polvo y barro en manos del alfarero, no vamos a ser edificados. Y dice la palabra, ¿no?, que dice que, ¿cuál fue el profeta que fue a ver a aquel que estaba haciendo una vasija de barro? Y que mientras él iba formando, el barro se caía, y el alfarero la volvía a levantar, y el barro se caía. A ver, ¿quién es ese profeta? A consultar. Pero la palabra dice que el barro estaba en el tambor y el alfarero estaba girando y que él estaba moldeando y el barro al piso. Y seguía dándole forma y el barro al piso. Esto habla de un cristiano que no quiere seguir el consejo de Dios. Cuantas veces tengas que ser barro en manos del alfarero, pues cuantas veces vas a terminar siéndolo. Por eso dice la palabra: has cambiado mi lamento en danza, me ceñiste todo de alegría, por tanto a ti cantaré, oh gloria mía, hasta hay un cántico. Pero si vive de llorar y llorar, de sufrir en sufrir, de momento difícil en momento difícil, de pérdida en pérdida, de deuda en deuda, de crisis en crisis, de llanto en llanto, ¿vivimos como sabios o vivimos como necios? ¿Se da cuenta, mis hermanos? Es tremendo. Dios te quiere librar de las consecuencias. Tú eres libre de todo y Dios no va a oponerse a eso. Pero Dios quiere que entiendas que no vas a ser libre del dolor, del proceso, de la adversidad, de la pérdida. Miren, mis hermanos, y en el amor a Cristo a veces yo ya digo, bueno, yo aconsejo, pero a mí no me va a doler si usted no obedece. Yo no voy a llorar porque usted no obedece. Contra mí no va a venir la tormenta si usted no obedece. Yo cumplo mi función de instruir y aconsejar como nos manda Dios. Pero perseguirle, forzarle o detenerle, no puedo. Porque usted es libre y hace lo que usted quiere. Pero lo que decía 1 Corintios 10:23, claro que sí, usted es libre de hacer lo que quiere, pero no todo le conviene ni le fortalece la vida cristiana. ¿Usted cree que es de Dios algo que le tiene lejos de Dios? ¿Sí o no? No. ¿Usted cree que es algo de Dios si le quita el tiempo para Dios? No. ¿Usted cree que es algo de Dios si ya le estorba eso para buscar a Dios? No. Hermanos, a veces ya hay señales a gritos de que algo no es de Dios, pero el necio piensa que su camino es el correcto en su opinión. Y te dice, tú eres libre de hacer lo que quieras. Claro que sí, pero no todo lo que uno quiere conviene. Y dice, ni todo fortalece tu vida cristiana. El que oye el consejo es sabio cuando lo hace porque edifica sobre la roca. Fuerte. Pero dice que el que no está en el consejo de Dios y que no sigue por su libertad lo que Dios instruye, dice que no todo te fortalece la vida cristiana. Por eso el cristiano vive dudoso, incrédulo cuando viene el tiempo difícil. ¿Y fue Dios según la palabra? No. ¡Ay, por qué me vendría esta pérdida, pastor! Dios. No, no es Dios. ¡Ay, pastor, este dolor, esta enfermedad, pastor! Dios. No, no es Dios. ¡Ay, pastor, cada vez la crisis está peor! Dios. No es Dios. O está viviendo como necio o está viviendo como sabio. Las consecuencias o las bendiciones las determina usted. Porque cuando Dios da consejo, Él hace su parte y la otra parte, ¿a quién le toca? A mí. ¿Se da cuenta, hermano, hermana? Mire la misericordia y el amor de Dios que te dice, no menosprecies mi consejo, porque no todo te hace bien y no todo fortalece tu vida cristiana. Mire lo que dice, vamos nuevamente a Salmos 32:9. Salmos 32:9. Salmos 32:9.
Y mire que yo estaba inquieto porque ya papá Dios me sabe dar palabra. Antes me daba en la noche anterior, antes me daba con unos días anterior, pero ahora Dios a veces cambia la dinámica, porque cuando nos acomodamos a una cosa, Dios nos dice, avanza, no así, solo así, ¿no? Y venía inquieto porque decía, Señor, no hay palabra, ¿y ahora qué voy a hablar? Y me vino a la mente, en aquella prédica, tú hablaste del sabio y el necio, que el sabio ama el consejo y el necio te aborrecerá. Esa es mi palabra. Se te ilumina todo cuando Dios te instruye así. Y mire tanto, yo estoy gozoso, no sé si usted, pero a mí me da gozo esta palabra de Dios, porque estoy entendido y no voy a ser destruido por falta de conocimiento. Y me estoy evitando tantas lágrimas, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto proceso innecesario cuando vivo como sabio. Salmos 32, versículo 9. ¿Quién lo tiene? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? Durísimo. Salmos, a ver, durísimo, rapidito. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. Ay. Si ya solo ese versículo ya duele. ¿Qué será cuando la palabra se va a encarnar en mí en ese versículo? Salmos 32, 9. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, necio y terco. Tremendo. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Es decir, estás lejos de mi presencia, lejos de mi voluntad, lejos de mi consejo, lejos de lo que yo tengo para ti. Y mire la Biblia, fuerte, ¿no? ¿A qué nos compara el humano? Cuando vivimos como necios, dice, no seas como el caballo. ¿Se ha dado cuenta el caballo cuando no tiene control? Y corre por donde él quiere, así vaya al despeñadero. Y Dios te dice, hija, hijo mío, no seas como el caballo que se desboca sin control. Y dice, y no seas como el mulo. Hijo, hija mía, así no, de esta manera no, por ahí no, con estas personas no, este tiempo no. Y la palabra dice, no seas como el caballito, como el mulo, sin entendimiento. No seas, consejo de Dios. Y miren lo que dice, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Un cabestro es atar algo para jalarlo. ¿Y sabe cómo funciona el freno en el caballo? Le ponen ese fierro aquí. Y cuando el caballo no quiere ir a la derecha, cuando el caballo no quiere ir a la izquierda, el jinete jala a la izquierda. Y cuando el caballo quiere correr sin control, ¡oh! ¿Y sabe por qué para el caballo? No es porque entendió palabra humana, es porque esto duele. Y el dolor hace que el caballo pare, así tenga fuerza descomunal. Y lo que aquí está diciendo la palabra es que no esperes a que con amarras, es decir, en contra de cosas adversas, vengas a mí. Y no esperes que el freno, lo que produce dolor en tu vida, te haga detenerte para pensar que no estás en la voluntad de Dios. No va a cambiar el dolor, la situación adversa, la tristeza, la depresión, la angustia, la crisis, la pérdida, los problemas, los accidentes, las tempestades, las enfermedades. Mientras
el dolor no haga que pare tu vida y pienses qué estás haciendo y cómo estás viviendo. Y si estás cerca o lejos de Dios. Porque el freno, ¿para qué se usa? Para parar. Yo he visto testimonios muy cercanos de gente que estaba productiva, trabajando y todo, terminaron sin nada, enfermos a punto de morir, de una enfermedad incurable. ¿Qué les puso Dios? Un freno. Y es gratificante ver que en medio de todo esto están recobrando el entendimiento y diciendo: ahora me doy cuenta que en verdad antes ni mi salud valoraba. Yo no sé, hermano, hermana, si usted quiere ser puesto un freno y que ese freno te produzca dolor, para en verdad pensar si estás viviendo como sabio o como necio. ¿Sabe cuándo se aplica el jinete el freno durísimo al caballo? Es cuando el caballo opera 200,000 por hora y el jinete ve que hay un barranco que hace... Dios no quiere usar un freno o un frenazo abrupto. Pero el necio sigue pensando que sus caminos, en su opinión, son los correctos. Y esta palabra es para todos los que recibieron unción, que están, que no están, que vienen de vez en cuando, que ya no vienen, que han hablado mal de la iglesia. Esta palabra va como boomerang por allí. Porque por un tiempo Dios nos deja que estemos fuera del rebaño. Pero hay cosas que Dios tiene que poner un freno para que regresen al curso. Pastores, que no me cambia la situación. No esperes que venga un freno. Cuando tú tomas el control de tu vida y sigues el consejo de Dios, Dios no va a tener ni que usar cabestro ni usar un freno. ¿Sabe qué es lo que a veces controla a las personas en su vida? Es el dolor. Porque si no, ya estarían muertos. Puede que la gente diga: ay, pastor, que qué depresión, a veces ni ganas de ir a la iglesia y por eso no hago nada. En la misericordia de Dios al menos está eso ahí deteniéndote para que no sigas en el mundo y termines muerto. Pastor, sin trabajo, pastor, la enfermedad, sí. Pero a veces Dios permite eso para que tú frenes y no termines muerto y extraviado de Dios. Pero quieres que tu lamento, tu dolor, tu crisis, tu pérdida sea cambiado por danza. Escucha el consejo de Dios. Dios no te quiere ver enfermo, Dios no te quiere ver en crisis, Dios no te quiere ver en ruina, en pobreza, en adversidad, en tormentas. Dios no te quiere ver en eso. Por eso Dios te dice: no seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno. El freno duele. A mí me dolió. Pero si no hubiese usado Dios eso, no hubiese sido transformado a lo que Dios me ha hecho. Pero es mejor ser transformado por consejo que por freno. ¿Se da cuenta? Y mire, este versículo yo ya lo había predicado, pero Dios no me había revelado de esta manera. El freno es el dolor en tu vida. El freno es lo que duele. El freno es lo adverso, que te va a hacer que te detengas y medites cómo estoy viviendo. ¿Sabe cuándo la gente corre a la iglesia, busca al pastor indistintamente de la hora, del día, de lo que hizo o no hizo contra el pastor y contra la iglesia? Cuando está en dolor. Está en dolor de enfermedad, corre o busca a la iglesia. Está en dolor de que no tiene para comer y dice: corre a buscar a Dios. Y somos movidos así en gran porcentaje. Cuando no comprendemos que es mejor vivir en el consejo de Dios y ser bendecidos por estos. Pero se da cuenta, Dios bendice, sana, restaura, libera, da algo. Se fueron lejos de Dios. ¿Cómo regresan? En dolor otra vez. Cuando no se aprende a la primera, se la van a repetir. Porque mientras no apruebe ese examen, no va a ser dimensionado.
Usted decide, hermano, hermana, cómo vive. Vamos a Mateo 24, tremendo, y ya voy concluyendo. Mateo 24, 26 y 27. Mateo 24, versículos 26 y 27. Hombre, gloria al Padre. Mateo 24, 26 y 27. Mateo 7, versículo 26 y 27. Sí, perdón, Mateo capítulo 7, versículo 26 y 27. Mire lo que dice la palabra de Dios hablando sobre el consejo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aún la Biblia dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hermano, hermana, tú puedes hacer todo lejos de Dios. Lo que no hay garantía es que eso permanezca. Tú puedes hacer tus sueños, tus planes, tus metas, tus logros, tus ahorros, tus negocios, tus adquisiciones. Puedes establecer relaciones emocionales, sentimentales, lo que sea. Pero lejos del consejo de Dios, no va a permanecer firme. Tú sigues haciendo tus proyectos, tus sueños, tus cosas lejos del llamado y la voluntad de Dios. Puedes. Lo que no hay garantía es que permanezca. ¿Quieres garantizar tu presente, tu futuro y todo lo que hagas? Haz caso al consejo. Pero si quiere que todo lo que usted haga se derrumbe en unos 5, 10, 20, 30 años, se derrumbe tu economía, tu salud, tu matrimonio, tus hijos, tu descendencia, lo que sea, sigue tu propia opinión. Porque dice que el que escucha la palabra y no la hace, dice que es un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó. ¿Y qué fue grande? No habla de bendición, habla de ruina. Pérdida, dolor, quebranto, cosas innecesarias por no escuchar el consejo de Dios. Mira, hermano, hermana, como les dije al inicio, Jehová es Jehová de los ejércitos. Y el llamado puede rechazar y esconderse de Dios y perderse en el mundo, por la eternidad puede. Pero el escogido, el ungido, no. ¿Recuerda usted cuando Jonás, Dios le dijo: vete a profetizar en Nínive? ¿En dónde Dios? Nínive. ¿A dónde Dios? Nínive. Ve y profetiza y diles que si esta nación no se arrepiente, van a ser destruidas. ¿Y qué dijo Jonás? No, tengo mucho problema cuando Dios me manda a profetizar. Y no me voy a ir a Nínive. Voy a coger un barquito y me voy a ir a encontrarle a Nínive. Y dice la palabra que él se subió en el barco. ¿No es cierto? Y mientras él dormía, de la nada que apareció tormenta. Y la presencia de él en desobediencia, ¿qué provocó en la barca? Angustia. Porque todo el mundo despavorido, y ahora nos vamos a hundir, ¿qué va a pasar? Y dice que empezaron a botar las cosas de la barca para que no se hunda. Pérdida. Y que cuando ya no sabían qué pasó, buscaron y vieron que él estaba calmado, durmiendo en la barca, creyendo que lo que él estaba haciendo, en su opinión, era lo correcto. Y dice que cuando supieron esto, ya dice: vive Jehová, mi Dios, que yo soy profeta. En desobediencia, pero profeta. Y dice que lo cogieron, vaya para el agua como Willy Willy. Y se tuvo que ahogarse, porque estar en el mar en esas olas
da pánico. A mí me pasó en un avistamiento a las ballenas en medio de la mar. ¡Oh, Teresina, bonito! ¡Ajá, bonito! Angustia ver que el agua... Imagínese en una tormenta, en la oscuridad, sentir que te asfixias, que el mar te hunde. Y como no fue suficiente, ¿qué cree que tenía Dios listo? La ballena. Y viene, ¡clam!, se lo tragó y se lo metió a las profundidades, donde mano de hombre no puede operar, donde no hay familia que pueda ayudarte, donde no hay amigos, no hay recursos, no hay tecnología, no hay psicólogos, no hay medicina, no hay nadie más que la mano y la misericordia de Dios que te pueda sacar de eso. Dios le puso un freno. Frenó su vida social, frenó su caminar, frenó su voluntad, frenó su desobediencia, frenó resistirse a la palabra de Dios, frenó su familia, frenó todo el tiempo que él tenía para hacer y deshacer. Allí lo frenó. Porque si no venía este freno, se perdía su profeta y se perdía la nación. Mira, hermano, hermana, por eso digo, no se meta a luchar contra Dios. Él es Jehová de los ejércitos, especialista en batallas, y hasta ahora no ha perdido ninguna. Y Jonás, en medio de la oscuridad, hizo una oración. Revise Jonás 2. Y dice que él oró desde el vientre del pez y dijo: Señor, estoy hasta en el mismo Seol, he descendido a los sepulcros, Señor. Y dice que él pidió la misericordia de Dios, cuando Dios le puso un freno a raya. Y hay algo tremendo en Jonás 2. Si no me equivoco, está en el versículo 9, y que dice: pagaré los votos que te hice. Es decir, voy a cumplir lo que te prometí. Tremendo. Y mira, hermano, hermana, como yo siempre digo, nuestra misión es orar por aquellos que están viviendo lejos de Dios. Nuestra función, hermano, hermana, es seguir orando para los que están contrarios a la palabra de Dios. Algún momento llegue. Y no tenga miedo, temor, hermano, hermano. Porque Dios no daña. El que mata, roba y destruye, ¿quién es? Satanás. Pero Dios tiene planes de bien o no de mal, aunque usted en el momento no comprenda. Y aunque vea que lo que está pasando parece que se salió de control. ¿Usted cree que la familia de Jonás hubiese estado en paz o calmada si veían o sabían que se les tragó una ballena? Y precisamente cuando la cosa se pone feísima o durísima, es donde Dios está a punto de transformarnos. Pero yo le digo, hermano, hermana, no espere estar en ese punto para ser transformado. Aprenda por consejo. Sea transformado por consejo. Mire lo que dice Jonás 2. Y voy a leer ese versículo específicamente. Jonás capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Yo no sé a cuántos Dios nos está hablando hoy. Yo no sé a cuántos Dios va a hablar por las redes sociales. Pero Dios tiene planes de bien y no de mal. Mira lo que dice el versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Y para ofrecer sacrificios, ¿cerca de quién tiene que estar? De Dios. Y mire lo que dice: pagaré lo que prometí. Voy a cumplir lo que te prometí, Señor. Amén. ¿Se ha dado cuenta? Y solo allí, cuando Dios le puso el freno, él se arrepintió, se dio cuenta que vivir como necio pensando que sus caminos son rectos en su opinión, no era así. Y solo allí dice que Dios ordenó, mira el versículo 10, y mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Hermano, hermana, cuando Dios levanta tormenta, cuando Dios manda rayos y centellas, ni el diablo se mete.
porque hasta al diablo le va a dar fuerte Dios. Imagina el ser humano. Hay tormentas que no necesariamente son del diablo, vienen de Dios, para hacerte entender que no estás viviendo como sabio. Y si la tormenta no hace que endereces tu caminar, viene el freno. Señor, ¿por qué no vale esto? ¿Por qué no fluye esto? ¿Por qué no conseguí esto? ¿Por qué no logré esto? ¿Por qué no se abren estas puertas? Dios te está poniendo un freno para que medites si estás en la sabiduría y el consejo de Dios. Y no tema cuando venga esto a la vida de alguien. Porque la Biblia no dice que de allí salió Jonás con daño cerebral porque no tenía oxígeno en la ballena, en el vientre de la ballena, no. No dice que salió quebrado una pierna, un brazo, tuesto, no. Dios no te daña. Aunque te meta el frenón, no te daña. Porque una palabra dice, ni un hueso de ti será quebrado. No tema. Que quizás la situación va a ser media fea, sí. Pero Dios no te va a dañar. Aquí nos evidencia que fea la situación, indiscutiblemente complicada la situación, Jonás salió completico, ungido para hacer la obra de Dios. Y él fue, profetizó en Nínive y a causa de esto se salvó la nación y él retomó su camino. Entonces, hermano, hermana, yo le digo, ¿cómo quiere vivir? ¿Qué escoge usted? ¿Qué escoge, hermano, hermana, que nos ve por las redes sociales? ¿Qué escoge usted? ¿El consejo y vivir como sabio o escoge vivir como necio a esperar a que Dios le ponga un freno y le mande la ballena? Por eso le digo, hermano, hermana, Dios ya tiene listo unas ballenas enormes. Pero de usted depende dónde quiere terminar. Y para concluir, mire lo que dice, lo que decía Salmos 32, versículo 8, nueva traducción viviente, que el Señor le promete que le va a guiar por el mejor sendero de su vida, le va a aconsejar y va a velar por usted, es decir, le va a proteger. Yo no sé si usted quiere vivir guiado por Dios, caminando por los mejores senderos de su vida, que Dios le viva aconsejando y lo que es extraordinariamente grande, que Dios cuide de ti. Porque dice la palabra que si Dios es por ti, ¿quién contra ti? Y que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando tú vives como sabio en el consejo de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Gracias, Señor Dios. Gracias, Señor.